Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan enfrenta una decisión desgarradora, salvar a su esposa o a su bebé. ¿Qué pasó realmente en la sala de operaciones? El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras la impactante noticia que involucra al popular actor turco Halil İbrahim Ceylan. Conocido por su carisma y actuaciones entrañables en la pantalla chica, Ceylan vive uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Según fuentes cercanas, el actor fue enfrentado a una elección imposible en un hospital privado de Estambul: o salvamos al bebé, o salvamos a la madre, dijeron los médicos. Esta frase marcó un antes y un después en la vida del artista. Todo comenzó cuando su esposa, cuya identidad ha sido mantenida en reserva por respeto a su privacidad, fue ingresada de urgencia durante su avanzado estado de embarazo. Las primeras informaciones indicaban que se trataba de una complicación inesperada que puso en riesgo tanto la vida del bebé como la de la madre. Halil, visiblemente afectado, no pudo contener las lágrimas al escuchar la dura decisión que debía tomar. Por favor, no me pidan esto, no puedo elegir entre ellos, habría dicho entre sollozos el actor, según el testimonio de una enfermera presente en la escena. A pesar de su fama y su constante presencia en los medios, Halil siempre ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada. Esta vez, sin embargo, el drama lo alcanzó de manera inevitable. Testigos cercanos aseguran que la pareja estaba esperando con ilusión la llegada de su primer hijo, y que ambos habían compartido discretamente esta felicidad con sus allegados. La noticia de la complicación se filtró rápidamente en redes sociales, generando una ola de apoyo y mensajes de ánimo de parte de sus fanáticas. Halil siempre ha sido muy protector con su familia. Cuando lo vi en el pasillo del hospital, no parecía el mismo hombre que vemos en la pantalla. Estaba devastado, comentó un amigo íntimo de la pareja, que prefirió mantenerse en el anonimato. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los médicos, tras evaluar la situación médica, comunicaron a Halil la gravedad del estado de su esposa. La decisión debía tomarse con urgencia. La madre tiene una hemorragia interna muy severa. Si no actuamos en minutos, ambos podrían morir, explicó uno de los especialistas. Frente a esta cruda realidad, Halil hizo una pausa, respiró profundamente y tomó la mano de su esposa. No puedo perderte, tú eres el amor de mi vida, le susurró, mientras las lágrimas caían por su rostro. Fue entonces cuando ella, con una fuerza que conmovió al personal médico, respondió: salva a nuestro hijo. Es lo que ambos queremos. La operación se llevó a cabo de inmediato, y aunque el pronóstico era reservado, los médicos lograron estabilizar al bebé. La madre, por su parte, permaneció en estado crítico durante horas, pero milagrosamente respondió positivamente al tratamiento posterior. Actualmente se encuentra en recuperación bajo estricta vigilancia médica. Los días posteriores a la cirugía fueron un torbellino de emociones para Halil İbrahim Ceylan. Entre la esperanza, el miedo y la incertidumbre, el actor pasó horas interminables en la sala de espera del hospital, rodeado de familiares cercanos y escoltado por su representante, quien pidió respeto a los medios y fanáticos que comenzaron a congregarse a las afueras del centro médico. A pesar del hermetismo, algunos detalles comenzaron a filtrarse. El bebé, un varón, fue colocado en una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Los médicos explicaron que, debido al nacimiento prematuro y al estrés del parto, necesitaba asistencia respiratoria y monitoreo constante. Sin embargo, su condición era estable, lo que dio un pequeño respiro a la angustia del actor. Cada minuto sin noticias era una eternidad, comentó uno de los asistentes personales de Halil. No comía, no dormía, solo preguntaba una y otra vez por su esposa y su hijo. Lo único que repetía era: Dios, por favor, no me los quites. La comunidad artística turca no tardó en solidarizarse. Actores, actrices y directores que habían trabajado con él compartieron mensajes de apoyo en redes sociales. La actriz Esla Turkoglu, quien compartió pantalla con Halil en una telenovela que catapultó a ambos a la fama, publicó una emotiva historia en Instagram: la vida a veces nos golpea donde más duele. Mis oraciones están con Halil, su esposa y su bebé. Fuerza, hermano querido. Mientras tanto, su esposa continuaba en cuidados intensivos, luchando por su vida. El equipo médico, compuesto por ginecólogos, intensivistas y cirujanos, mantenía un protocolo estricto. A pesar de la gravedad, informaron que había pequeñas señales de mejoría, una respuesta positiva a la medicación, un ligero aumento en la presión arterial, una actividad cerebral estable. Pasaron 3 días antes de que Halil pudiera ver a su hijo. Lo llevaron a la unidad neonatal vestido con bata estéril, cubrebocas y guantes. Al verlo, rompió en llanto. Eres un milagro, murmuró mientras acariciaba suavemente la pequeña mano del bebé a través del plástico de la incubadora.
Prometo protegerte. Lo juro por tu madre. En un giro inesperado, al quinto día de internación, la esposa de Alil abrió los ojos por primera vez. Fue un momento breve pero significativo. El personal médico, al tanto del vínculo entre ambos, permitió una visita limitada. Alil se acercó a su cama, temblando, y le tomó la mano. Nuestro hijo está vivo, le dijo. Una lágrima rodó por la mejilla de ella como única respuesta. El país entero seguía pendiente de cada novedad. Algunos programas de televisión comenzaron a especular sobre los detalles, pero la familia pidió a través de un comunicado que se evitara la desinformación. Agradecemos el cariño del público, pero pedimos respeto. Es un momento íntimo y profundamente doloroso para todos nosotros, decía el texto difundido por el equipo del actor. A la semana del parto, los médicos dieron una conferencia de prensa para explicar la evolución del caso. La madre ha salido del estado crítico, aunque sigue siendo monitoreada de cerca. El bebé, por su parte, está respondiendo favorablemente al tratamiento. Somos optimistas, pero cautelosos, señaló el director del hospital. Este mensaje trajo un poco de alivio al entorno de Alil. Su familia, especialmente su madre, se trasladó de Adana a Estambul para acompañarlo. Mi hijo está viviendo lo que ninguna madre desea para su niño. Pero tiene fuerza. Y fe, dijo en una breve declaración a los medios. Alil, por su parte, permanecía junto a la cama de su esposa, hablándole todos los días, leyéndole cartas escritas por fanáticas, contándole historias sobre el bebé. Ella necesita saber que la estamos esperando, comentaba. Algunos testigos aseguran que incluso le cantaba suavemente canciones que solían compartir en su hogar. En paralelo, una avalancha de cartas, flores, regalos y mensajes llegaban al hospital. El actor, abrumado por el amor del público, pidió que los obsequios fueran donados a una fundación que ayuda a madres en situación vulnerable. Hoy soy testigo del poder de la empatía humana. Gracias por acompañarnos en este camino de lucha, escribió en su cuenta oficial de Instagram, la única vez que se manifestó públicamente desde el incidente. Con el paso de los días, la salud de su esposa continuó mejorando. Pudo ser trasladada a una sala común, donde comenzó un lento pero esperanzador proceso de recuperación. El reencuentro con su bebé, que se produjo a los 15 días del parto, fue descrito como uno de los momentos más emotivos vividos en el hospital. Nunca olvidaré cómo lo sostuvo contra su pecho. Fue como ver el renacimiento de una familia, comentó una enfermera que presenció la escena. La pareja, que había evitado los reflectores en su vida privada, se convirtió sin buscarlo en un símbolo de amor, fe y resistencia. Incluso algunos medios internacionales recogieron la historia, elogiando la fortaleza de ambos frente a una tragedia que casi les arrebata todo. Actualmente, Alil Ibrahim Seyhan y su familia se encuentran en una casa privada, alejada de los medios. Decidieron pasar un tiempo lejos de la ciudad, rodeados de naturaleza, para sanar tanto física como emocionalmente. A través de allegados, se supo que están escribiendo juntos un diario de gratitud, en el que registran cada pequeño progreso, cada sonrisa del bebé, cada nuevo amanecer como una victoria sobre la adversidad. La historia de Alil no solo conmovió a sus seguidores, sino que también dejó una profunda reflexión en la sociedad turca sobre la importancia del sistema de salud, el valor de la familia y la fortaleza del amor cuando todo parece perdido. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotras, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu comentario. ¿Qué harías tú en una situación así? Tu opinión es muy valiosa para nosotras. Hasta la próxima, y gracias por estar aquí.